Buenos días a quienes se pudieron reunir esta tarde ya con nosotros. Mi nombre es Fátima de León, soy quien coordina la parte de Esru Capacita y pues le damos nuevamente la bienvenida a Aide. Bueno, también saludamos a los que están conectados en línea, les agradecemos mucho su conexión y que compartan estas conferencias y participación que tienen los jóvenes que están haciendo su servicio social con nosotros, que lo compartan con quienes ustedes crean que puede servirles, ¿no? El tema que va a atender el día de hoy Aide es sobre la declaración anual del SAT. Podemos pensar que, pues, de qué manera nos puede beneficiar o perjudicar esta declaración. Aquí nos va a compartir Aide, pásele. Aquí nos va a compartir Aide para qué nos sirve y en qué nos beneficia conocer esta herramienta, ¿no? Y, por ejemplo, los jóvenes que empiezan a laborar, ¿por qué sí es importante que sepan para qué y cuáles son los lugares donde hay que hacer la declaración y en qué tiempo? Como todas esas preguntas que puedan tener, ¿va? Es la segunda conferencia de AIDE, así que aprovechenla mucho. Y en la tercera conferencia de AIDE se va a unir con la conferencia que estamos teniendo sobre ciberseguridad, donde vamos a hablar, como todas estas cosas fiscales, de qué manera se unen con el asunto de la ciberseguridad, ¿no? Para saber que nos estamos metiendo a las páginas correctas y estas cosas, ¿va? Entonces, pues le damos la bienvenida a AIDE y aprovechenla mucho. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy contador público. Eh, ¿No escucha? Yo soy contador público, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente estoy haciendo servicio aquí en la fundación. Entonces, para mí es un gusto poder compartir sobre un tema que es súper interesante y que para mí es sobresaliente porque no es solo dar clic, clic, clic y siguiente y ya se envió la declaración, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de la declaración anual del SAT para personas físicas. Por lo tanto, ustedes por eso o por esta razón están el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, la primera pregunta que les hago es, ¿por qué hablar del SAT? ¿Qué es el SAT? Para muchos de ustedes, cuando mencionamos SAT, es como decir, ya me van a meter a la cárcel, realmente estoy pagando los impuestos que son. ¿Qué es, no? En sí, como tal, el SAT es una autoridad es un ente desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, este ente está obligado a generar o a regular ciertos pagos, entre ellos, por ejemplo, el IVA. ¿Ustedes han escuchado qué es el IVA? Exactamente. Y el IVA, por ejemplo, en su caso, lo podemos encontrar en todos los productos y servicios que nosotros usamos. Desde una coca que nosotros estamos comprando, ahí nosotros ya estamos pagando ese impuesto. En cambio, el ISR es el impuesto que se paga, es el impuesto sobre la renta que se paga por los ingresos que obtenemos de alguna actividad que nosotros realizamos. Entonces, básicamente, el SAT se va a encargar de regular todos estos impuestos y que cada uno de ustedes de manera correcta los esté enterando a él. Entonces, por eso es importante el SAT. Y también la siguiente pregunta es, ¿por qué es tan importante cumplir con la declaración anual? ¿Alguien sabe? Bueno, básicamente porque vamos a enterar lo que se hizo durante un ejercicio completo y entonces la autoridad va a poder determinar que si todo lo que nosotros hicimos fue de forma correcta o incorrecta. E incluso algunas de las personas aquí presentes ya han de haber escuchado sobre los saldos a favor, ¿no? Cuando nos emocionamos muchísimo porque llega abril y quizá nosotros ya estamos esperando un saldo a favor. Entonces, por eso es importante. ¿Me la puedes cambiar? Ya no.
Bueno, algunos de los mitos, ¿verdad? Los mitos que nos han impuesto es que solo los ricos declaran. Si declaro, el SAT me va a quitar dinero. Y es muy complicado. En realidad, ustedes pueden hacer su declaración anual. ¿Y qué es la declaración anual? Es este reporte o informe que se presenta de forma anual, ya sea de un ejercicio completo, y que se va a determinar dependiendo de los supuestos en los que nos encontremos cada uno de nosotros. Si alguno de ustedes realiza alguna actividad de comercio, por ejemplo, va a establecer lo que hicieron desde enero hasta diciembre del año anterior, porque la declaración se presenta por año vencido. Es decir, por ejemplo, en este 2026, nosotros vamos a presentar la declaración anual de 2025, que es el informe completo de todo lo que nosotros hicimos en 2025. Si nosotros estamos por sueldos y salarios, que ya lo vamos a ver más adelante, es ese reporte de lo que nuestro patrón enteró en nuestras nóminas y se va a reportar de todo el año, ¿no? Entonces, es el informe que se presenta ante la Secretaría de Administración Tributaria y, pues bueno, no solo las personas físicas, sino también personas morales declaran anualmente. Aquí, en este caso, nos compete lo de personas físicas, pero personas morales ya estamos terminando las declaraciones. De hecho, es en este mes, es todo marzo que presentamos anuales de morales. Entonces vamos a también reportar, aparte de los ingresos, nuestras deducciones para personas físicas, las deducciones personales autorizadas, que ya más adelante las vamos a ver qué son, y algunas retenciones que son cuando nuestro patrón, por ejemplo, nosotros estamos laborando, el patrón nos quita cierto impuesto y él lo declara por nosotros, o por ejemplo, por haber prestado un servicio profesional a una empresa, nosotros nos hacen una retención y la empresa lo entera por nosotros. Entonces, es todo este reporte anual y que entera tanto ingresos como gastos. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, pues ¿para qué nos sirve, no? Principalmente para cumplir nuestra obligación. El hecho de pues que no suceda o que no haya un saldo a favor no quiere decir que no estamos obligados a presentar. Entonces, ustedes es principalmente para cumplir con la ley, obtener beneficios. En esa parte de obtener beneficios es cuando nosotros, por ejemplo, tuvimos deducciones personales durante el año, y entonces vamos a tener la posibilidad de tener un saldo a favor. Entonces, por eso es importante también. Y evitar sanciones. La autoridad ya nos puede imponer tanto multas como recargos por no presentar a tiempo nuestra declaración, porque al final esta es una obligación a la que debemos cumplir. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les traigo un cuadrito si alguno de ustedes ya tributa de manera mensual y anual. Aquí les traigo un comparativo de cómo se presentan estos pagos. Por ejemplo, si yo declaro mensualmente por una actividad económica que realizo, el propósito es un pago provisional de ISR. Aquí deben tomar en cuenta que el impuesto sobre la renta no es definitivo. Este impuesto, por eso es que hay una declaración anual, porque puede ser que se modifique al final del año, entonces se reajusta y es como se cambia toda la situación. Entonces, en declaración mensual se hace el pago provisional de ISR y el pago definitivo de IVA. El pago definitivo de IVA quiere decir que lo que tú obtuviste, por ejemplo, en diciembre es lo que ya pagaste y punto, se acaba. En cambio, en la declaración anual, ya el ISR pues es el cálculo definitivo de todo el ejercicio. La frecuencia del mensual es obligatoria mes a mes y se debe presentar a más tardar el día 17 de cada mes. En cambio, la declaración anual es una vez al año
y es en el mes de abril. Ustedes tienen todo el mes de abril. Si, por ejemplo, el 30 de abril toca, que es día sábado o día domingo, se recorre al siguiente día hábil. Así tenemos en la ley. Entonces, por ejemplo, y eso también es para las mensuales. Nosotros presentamos a más tardar el día 17, pero si sucede que es fin de semana, se recorre al día hábil, también en la declaración anual. En este año, el 30 de abril es jueves, entonces ese es el último día. Si ustedes presentan, obviamente ustedes pueden presentar en mayo, pero lógicamente ya están fuera de tiempo. Lo que si a ustedes les saldría a pagar, pues tendrían que pagar también recargos y actualizaciones. Entonces, bueno, el contenido, pues tanto ingresos como gastos y retenciones se aplica en ambos casos. Y el objetivo de la declaración mensual es evitar acumular pagos, el pago del ISR al final del ejercicio. El hecho de haber hecho pagos provisionales mensuales nos disminuye la carga tributaria en la declaración anual, si así fuera el caso. Y pues en la anual es determinar el impuesto ya meramente completo, ¿no? El final. Creo que no funciona esto. Aquí les traigo un cuadro de quiénes están obligados a hacer las declaraciones anuales. Y primero tenemos que personas físicas. Una persona física, como ya se los había expuesto y si no habían estado en la primera conferencia, una persona física es todo ente humano. Todos nosotros, cada uno de nosotros es un ser, es una persona física y por lo tanto estaríamos obligados a hacer declaraciones anuales a menos de estar en otros supuestos. Entonces, primero, la persona física que realice alguna actividad económica, por ejemplo, que es docente, que es carpintero, que es comerciante, estaría obligado a realizar la declaración anual y pues básicamente estaría obligado siempre y cuando esté dado de alta en un régimen. Los asalariados, aquí son las personas que trabajan bajo las órdenes de un patrón, cumplen un horario cierto, están en un lugar determinado y cumplen con actividades que su patrón les compete. Esas son como las diferencias de una persona que realiza sus actividades a cuenta propia y una persona que las debe realizar bajo las órdenes de otra persona. Entonces, el asalariado es aquella persona que está bajo las órdenes de otra persona y por lo tanto, aquí tendría que hacer su declaración anual siempre y cuando sus ingresos en todo el ejercicio haya sido mayor a 400,000 pesos. Si, por ejemplo, ustedes son asalariados y solo tienen un patrón, pero sus ingresos no rebasan de 400,000 pesos, no están obligados a hacer declaración anual. Pregunta, perdón. ¿Sí? Si yo soy asalariada, pero nada más trabajé medio año con el triple del salario mínimo, ¿estoy obligada? Aquí tendríamos que hacer las cuentas de cuánto nos sale ese salario por los meses laborados y si el salario no rebasó de los 400,000, no estaríamos obligados. Entonces, habría que hacer las cuentas. Nosotros ya que tenemos nuestro salario mensual bien determinado, hacemos las cuentas, ese, por ejemplo, a ver, 9,000, ¿tienes cálculo? Por ejemplo, 9,000, ¿no? Son 9,000 pesos mensuales. Y estuvimos 6 meses, son 54,000. Y solo tuve un patrón. En este caso, no estaríamos obligados a presentar la declaración anual en ese supuesto, pero habría que checar el salario ya como tal mensual, lo multiplicamos por el tiempo laborado.
si no rebasa de 400,000, no estaríamos obligados. ¿Qué salario? ¿Salario diario? ¿Salario integrado? El salario integrado ya sería con base al que su patrón le da después de impuestos y que declara en la nómina, porque también aquí tendríamos que estar bajo lo que está en la nómina, porque hay veces en las que lamentablemente no se da de alta o no se declara con el salario real. También esa es otra de las cuestiones. Entonces, aquí sobre lo que nos vamos a ir es sobre las nóminas. Es ese recibo o es ese comprobante fiscal, básicamente es como una factura en la que el patrón nos entera todos los ingresos, los descuentos, a lo mejor que les dieron algún bono de puntualidad y les dan su importe neto final. Entonces, sobre el importe neto final que a ustedes les enteraron, es sobre lo cual se determinaría si ganan más de 400,000 o menos, y ya si están obligados o no. Que lógicamente cuando es un salario mínimo va a ser difícil que lleguen a los 400,000. No habría forma, a menos de si que tenemos sea mayor. si tenemos igual dos patrones y no cubrimos los 400,000 pesos. Exactamente, ahí sí, ahí el problema es que aunque nosotros tuvimos dos patrones y nuestro salario fue menor de 400,000, sí estamos obligados a presentar la declaración anual. Al final puede ser que a ustedes no les salga ni saldo a favor ni a saldo en contra, pero su obligación lamentablemente es tener que hacer la declaración por este supuesto de que tuvieron dos o más patrones. Excelente, Conta. También la otra, pues que dejaron de trabajar antes de terminar el año. Aquí en este caso va a ser que, por ejemplo, si ustedes estaban con un patrón pero estaban como que todo el ejercicio, ¿no? De enero hasta noviembre, independientemente de ello, ustedes van a tener que hacer la declaración anual, aunque ustedes hayan decidido terminar o rescindir sus servicios. Entonces son estos supuestos en los que sí estarían obligados a declarar. Ok. Ahí cuando hablamos de, por ejemplo, que somos una persona física con actividad empresarial y aparte somos un asalariado, las actividades se presentan en conjunto, en una sola declaración las van a tener que presentar, pero la obligación se separa porque viene de diferente tipo de ingreso. Como aquí en asalariado viene de otro tipo de nóminas, pero ustedes lo van a tener que presentar en conjunto. O sea, van a venir dos apartados en el que venga actividad empresarial y todos los ingresos que obtuvieron de actividad empresarial, todas las deducciones que hicieron de actividad empresarial, se determina el impuesto y después viene el de sueldos y salarios y entonces ya después se conjunta. O sea, al final se conjunta el ingreso general, global de ambos regímenes fiscales, pero van a venir de forma expresa separada. Exactamente, así es. O sea, van a venir dos rubros, uno para actividad empresarial y uno para sueldos y salarios, pero al final va a haber una tabla en la que nosotros pongamos el ingreso total, el ingreso global, tanto de actividad empresarial como sueldos y salarios, y ya se determina el impuesto final. Bueno, también los jóvenes, aquí tenemos jóvenes, también están obligados a declarar siempre y cuando ellos también trabajen, estén bajo sueldos y salarios, hagan prácticas pagadas, algunas veces les piden que expidan un comprobante fiscal, entonces también estarían obligados. En las becas también cuando sea el caso y aplique que así se haya determinado. Y plataformas digitales, todas estas personas que trabajan, por ejemplo, en Uber, en paquetería, en hacer trabajo vía remota, todas estas personas son las que también van a estar obligadas a hacer declaración anual. Conta, perdón, con los jóvenes ya sé cuáles, pero igual tienen tope 400,000, están obligados, tienen menores, ¿ahí cómo va?
Ok, aquí no hay que confundirnos. En sí como tal, cuando nosotros hablamos del tope de 400,000, era por el tema de asalariados. Para las demás personas, lamentablemente, si así lo vemos, sí es obligatorio presentar declaración anual. No Eh, importa. no importa porque al final nosotros estamos dados de alta en un régimen fiscal. Por ejemplo, su servidora, ¿no? Yo elegí, opté estar en la actividad empresarial y profesional, independientemente de los ingresos que haya obtenido durante el año de 2025, voy a tener que hacer mi declaración anual. Por lo que yo les comentaba en la diferencia de los pagos provisionales y la declaración anual, en la que les comentaba que el ISR es un impuesto que se entera provisionalmente de forma mensual. Entonces, anualmente hay que hacer la declaración definitiva, independientemente de los ingresos que hayamos obtenido. Entonces, aquí para los jóvenes, sí van a tener que hacer su declaración. Ay, muchas gracias. O sea que no importa el ingreso que hayan obtenido durante ese periodo. Exactamente, no importa porque como el pago provisional no es definitivo, se debe enterar en la anual. Ok, pero por ejemplo, perdón, Conta, No, ahí no no se preocupe. sé, tengo dos chicos, están haciendo sus prácticas, ¿sale? Como usted dice, va a ser determinado tiempo, tienen su contrato, etcétera, pero aquí no se les retiene el ICR, porque de hecho lo que se les paga, pues no se trata como pago, es un apoyo a sus prácticas, como tal no son empleados. Claro, aquí Entonces, ahí no. exactamente. Aquí lo que también debe quedar claro es que solo son algunos supuestos, o sea, no quiere decir que en todos los entes se establezca así. Porque aquí en esto de las prácticas puede ser que obviamente ellos están haciendo un servicio y que no se les esté pidiendo un comprobante fiscal. Pero Correcto. hay unas instituciones en las cuales sí les dicen, bueno, ok, te vamos a pagar X cantidad, pero necesitamos que tú nos expidas un comprobante fiscal, que es la factura, y entonces ahí vas a demostrar que yo sí te di esos ingresos, pero solo algunas entidades. También por eso se mencionaba que becas cuando apliquen, ¿no? Entonces, todo esto de cuando hacen prácticas pagadas o becas, solo aplica en los supuestos en los que así se haya acordado con cierta institución. Si ellos, Sí. si en su caso sus hijos no acordaron esta situación, lógicamente no están obligados a hacer declaración anual. Es correcto, Conta. Muchísimas gracias. Con gusto. También tenemos a las personas que trabajamos por honorarios. En este caso somos todas las personas, los profesionistas. Entre ellos, un ejemplo son los diseñadores, los contadores, abogados, dentistas, psicólogos, médicos, nutriólogos. Todos estos profesionales que trabajan de manera independiente también están obligados a hacer declaración anual. Ok. Dentro de actividad empresarial, aquí nosotros cuando estamos bajo este régimen, encontramos a negocios pequeños, tiendas o emprendedores, ¿no? Son todas aquellas personas físicas que van perfiladas a convertirse en una persona moral, pero que actualmente les conviene más estar en régimen de actividad empresarial porque están iniciando su emprendimiento. Entonces, aquí vamos a encontrar que yo, por ejemplo, ¿no? Quiero expandir un despacho de contadores. Entonces me doy de alta en actividad empresarial, tengo a trabajadores porque se puede, tengo un despacho aquí en Puebla, tengo uno en Ciudad de México, uno en Morelia, ¿no? Entonces yo estoy declarando todo de esos 3 entes y funjo como persona física. Ya cuando crezca, cuando digo ya tuve las bases suficientes, me convierto en una persona moral. Entonces, aquí en este régimen nos da la oportunidad
de que cuando nosotros estamos emprendiendo, nos podamos ir a ese régimen. Y entonces aquí estaríamos obligados a hacer declaración anual también. Okay. En arrendamiento. Arrendamiento son todas aquellas personas que tienen una propiedad, una casa, departamentos, terrenos, locales, que ponen a renta. Anteriormente lo hacíamos de forma menos regulada, y que solo, por ejemplo, yo ponía en renta mi casa, ¿no? La pongo en renta y cada mes me van haciendo el pago de esa renta, ¿no? Lo que sucede cuando nosotros estamos en la informalidad y que ponemos en renta ciertas propiedades es que la otra persona, que si pasa un determinado tiempo, X persona se puede volver propietaria, ¿no? Porque ella tiene el dominio de esa propiedad. Entonces aquí estamos en un tema de una problemática, que ustedes podrían ponerse en un tema de que si la otra persona les dice, no, pues es que yo en sí siempre he pagado la luz, el agua, el teléfono, y aquí tengo todos mis comprobantes durante 30 años que tú me has rentado tu casa, ¿cómo puedes decirme que es tu casa si yo soy la persona que paga? Entonces, por eso es que actualmente se ha regulado más este tema del arrendamiento, porque también a ustedes como personas que tienen su propiedad, les garantiza que, bueno, yo la estoy dando a renta con un comprobante de CFDI, garantizo que esa es mi propiedad, porque aparte también debemos poner en la factura el número de predial para estipular que efectivamente, por ejemplo, este terreno, este local es mío y tengo mi cuenta predial, ¿no? Entonces, todas estas personas, también hay un régimen que se llama régimen de arrendamiento, y todas estas personas declaran de forma mensual y también deben declarar de forma anual todo el reporte que se hizo desde enero hasta diciembre. Entonces, aquí pues vemos renta de casas o departamentos, es un ejemplo. Ok, Conta, perdón, ahí que la interrumpa. Fíjese que estaba leyendo en este tema de arrendamiento, pero al parecer a partir de este año o desde el año pasado ya no se hace declaración anual para las personas que arrendan. Como tal, es que las declaraciones de arrendamiento, por ejemplo, lo que sucede es que mensualmente es de forma definitiva. Cuando se declara, no se acumulan los ingresos ni los gastos. Ese es el tema, pero sí se haría la declaración anual informativa. O sea, básicamente no saldría a lo mejor a pagar, pero sí le convendría checar, porque en la declaración anual, muchas de las veces, en lugar de que nos salga a pagar, nos puede salir un saldo a favor, pero a diferencia de sueldos y salarios, cuando nosotros estamos tributando mes a mes, los saldos a favor nos conviene porque esos nos ayudan a disminuir los impuestos mensuales. Del siguiente periodo, es correcto. Exactamente. Pero sí, mi pregunta directa, perdón, Conta, ahí es, bueno, es que hasta ahorita yo le entendí que sí se hace. En los cursos que fui al SAT dijeron que no, entonces ahí como que no sé a quién les creo, a usted o a ellos. Es que, bueno, aquí pasa un tema especial, tanto en arrendamiento como en reciclo. El régimen simplificado de confianza para personas físicas no es obligatorio, pero yo sí les recomendaría que lo chequen, y si les conviene presentar, que lo presenten. O sea, no es una obligación, pero tampoco quiere decir que tú te quites de un derecho. O sea, si digamos que a ti te conviene presentar esa declaración para que tengas a lo mejor un saldo a favor y en el siguiente año disminuyas tus impuestos mensuales, te va a convenir lógicamente presentar la declaración, porque si no tu saldo a favor se pierde, o sea, ya no estás aprovechando si de todas maneras tú declaras de forma mensual. Por eso es que yo les recomendaría que si lo chequen y si les conviene, pues que lo presenten. De todas maneras, comúnmente va a salir en sí una declaración como tal, debería de salir pues neutra. Ni a saldo a favor, ni a saldo en contra. O sea, debería de salir como tal, nada más para presentar la informativa, y no debería de haber ajuste.
Entonces, esa es una declaración que debería de ser perfecta, ¿no? Es la forma correcta. Pero por diferentes actividades, pues va cambiando, ¿no? Saldo a favor o saldo a pagar. En la declaración informativa su nombre lo dice, ¿es informar ingresos o es como la DIOT? Esa desconozco. O ¿Cómo sea, es la información? en la mensual. ¿Se refiere La a eso? anual, la que me acaba de decir. No. Me refiero a que simplemente entera el acumulado de los ingresos y gastos y que ya, ahí quedó, la autoridad entiende que usted cumplió con la obligación y punto. A eso me refería con que sea una declaración informativa, que simplemente usted informó o está de acuerdo con tanto ingresos como gastos y los declara, pero ya ahí queda la obligación de usted ante la autoridad. Perfecto, Conta, gracias. Sí, seguimos, por favor. Bueno, también otros ingresos, la venta de bienes, intereses y plataformas digitales. Aquí, por ejemplo, venta de bienes. Nosotros vendimos nuestra casa, simplemente vamos a tener que enterar esa venta en la declaración anual. Si nosotros vendimos nuestro auto, también lo enteramos. Todos estos supuestos extraordinarios que nosotros realizamos, los vamos a tener que informar. Posiblemente no les derive un impuesto a cargo, pero sí van a tener que informar si ustedes hicieron una venta de algún activo que ustedes tenían a su nombre, ¿no? Los intereses. ¿Y el monto, el que sea? No, debe rebasar de 600,000 pesos Ok. para que nosotros lo informemos. Sí. De hecho, cada entidad financiera a la que ustedes inviertan están obligados a expedirles un comprobante de las retenciones que les hayan efectuado y las van a enterar. Entonces, para eso también la declaración anual. Plataformas digitales, pues es lo mismo que ya les había mencionado. Sí, bueno, o sea, debe rebasar de 600, no, de 15,000 mensual para que también se entere. Pero, por ejemplo, aquí solo sería informativo. Todas las inversiones, todos los intereses nos van a dar rendimientos. Entonces, lamentablemente sí te lo va a marcar la declaración anual, si tú lo estás haciendo como en inversión, pero no siempre te va a salir un impuesto a cargo. Entonces aquí habría que ver cuánto se invirtió para que se determine si se está obligado o no se está obligado a pagar. Pero entonces depende de la cantidad de inversión. De inversión. Si es una inversión mínima, no es necesario. Ajá, exactamente. Lo que sí es que actualmente ya las entidades, independientemente de la inversión, sí ya te deben arrojar lo de la hoja que te piden de las retenciones. Aquí sí, perdón, aquí sí ya te tendrían que expedir. Perdón. Aquí ya te tendrían que expedir tu hoja de la retención. Y por ejemplo, si nosotros nada más estamos en sueldos y salarios, ¿no? Aparte de sueldos y salarios, se va a activar una hojita que diga intereses. Ahí si yo, por ejemplo, estoy invirtiendo en BBVA, ¿no? Va a salir el nombre, el RFC, el nombre de la institución bancaria, cuánto yo invertí y cuánto me están reteniendo ellos. Porque en sí como tal la entidad, la institución financiera ya está haciendo el pago o ya está haciendo la retención de ese impuesto y ellos lo van a pagar. Cuando nosotros hablamos de retención,
quiere decir que alguna entidad, alguna empresa, un patrón nos está quitando cierta parte de nuestro ingreso, pero para que ellos lo enteren por nosotros. O sea, por eso es que no sale a pagar, porque ellos ya lo pagaron por nosotros. Pero ustedes sí tuvieron una disminución del ingreso en sus cuentas. Entonces, actualmente, desde el año pasado, y por eso ya va a salir en este año en la declaración anual, ya les va a salir su hojita de las retenciones por ese supuesto, por ese caso. Pero esto es si soy persona física o moral, No, aquí, independientemente. aquí bueno, acuérdese que en este tema estamos enfocados solo en personas físicas y serían los supuestos que a usted le compete. Pero solo sería si usted está realizando alguna inversión en alguna cuenta, por ejemplo, en banco, en estas cuentas de CETES que son de gobierno, otros aplicativos que son, por ejemplo, Nu. Si usted está haciendo, si usted está guardando dinero, no sé, por ejemplo, 25,000 pesos, y usted lo está llevando a CETES, que al final CETES, por ejemplo, es la forma de inversión más segura, porque es una deuda, es de fondo, ¿no? Deuda de gobierno. Entonces, cuando nosotros invertimos en CETES, nosotros estamos garantizando que nuestro dinero ahí va a estar. Si nosotros, en su caso, invertimos en otro tipo de institución, que es, por ejemplo, las SOFOMES, que son instituciones que aunque están reguladas, no son parte del gobierno, entonces ahí está un poquito nuestra inversión más insegura, ¿no? Incierta. Pero todas estas aportaciones que nosotros hacemos nos van a generar un rendimiento y va a depender, ¿no? Del banco y la tasa que ellos estipulen. Algunos, por ejemplo, nos pueden dar 7% de rendimiento mensual, otros solo 0.05%, va a depender de en qué banco decidamos invertir o de en qué institución. Y entonces todo eso nos va a dar un ingreso adicional a lo que nosotros ahorramos. Si nosotros, yo, por ejemplo, ahorré 25,000, al final puede ser que tenga 27,000, que me hayan dado durante todo el año 2,000 pesos más. Entonces, sobre esos 2,000 pesos más, es sobre lo que la institución me va a hacer la retención. Va a tomar un pequeño pellizquito de esos 2,000 pesos, va a retener y vamos a tener que informar a la autoridad de que nos quitaron ese impuesto, lamentablemente. Aunque no esté yo presentando declaración porque no soy persona física. Ahí tendría, o sea, exactamente, si usted, por ejemplo, no hace inversiones de forma periódica, no tendríamos que informar. Pero si sí lo hace, usted solo se dedica a este tema de invertir su dinero en bancos, sí tendría que hacer la declaración anual, independientemente de que no esté en actividad empresarial o en sueldos y salarios. Ah, correcto. Usted sí tendría que hacerlo. Si se dedica a ser 100% inversionista, sí lo tiene que hacer. Sí, pero si es esporádico. No. Ah, correcto. Ahí ya lógicamente tendríamos que checar bajo la ley porque va cambiando sobre las sumas y nos va cambiando como que las cuotas de cuándo sí declarar y cuándo no. Entonces, no le puedo decir como que ahorita sobre X cantidad porque va a cambiar, va a variar. Entonces, cada año hay que ir checando si nosotros no rebasamos cierta cantidad, pues no tendría que pagar. Si la rebasa, pues independientemente de que no esté en actividad empresarial o en sueldos y salarios, sí debe hacerlo. Muchas gracias. Bueno, esto ya es como otra vez repaso. Quienes no están obligados, pues los asalariados con un solo patrón, ingresos menores a 400,000 y sin deducciones personales. Los beneficios aquí son posibles devoluciones de impuesto, historial fiscal en orden, trámites futuros, créditos, visas, becas. Cuando nosotros solicitamos algún, por ejemplo, crédito hipotecario,
nos revisan la declaración anual. Entonces, a veces nos piden los estados de cuenta de 6 meses y la declaración anual anterior. Así es como que el banco revisa tu informe y determina si tú eres solvente para recibir un crédito bancario, un crédito automovilístico. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? También para comprobarle a la autoridad que nosotros sí somos solventes de tener algún crédito, para sacar las visas y becas, ¿no? Estos son uno de los ejemplos también. Aquí vamos a abundar más sobre las deducciones personales. Las deducciones personales las puede hacer principalmente las personas que están en sueldos y salarios, recuerden, bajo las órdenes de un patrón, y también las personas que están en actividad empresarial y profesional. Aquí no me metí tanto con el régimen simplificado de confianza, porque como lo decían aquí en línea, no están obligados a presentar. Y entonces, y también régimen simplificado de confianza, la tasa es muy mínima. Entonces, por eso la autoridad no nos permite hacer deducciones personales. Deducciones personales de forma mensual no las vamos a poder hacer deducibles para todas aquellas personas que tributan de forma mensual en actividad empresarial, independientemente de la actividad que realicen. No las van a poder hacer deducibles, pero sí las van a hacer deducibles en la declaración anual. Y aquí es como lo bonito, porque si ustedes aprovechan estas deducciones personales, muchas de las veces es cuando cambia el juego, cuando en la declaración anual, si nosotros íbamos a pagar, pero tenemos deducción personal, algunas veces puede salir que salga saldo a favor. Es por eso, y no es la magia, no es como de, ya me salió saldo a favor, ¿no? Es porque nosotros hicimos deducciones personales. Entonces, dentro de nuestros gastos médicos y hospitalarios vamos a poder encontrar todos los gastos que realicemos de forma de honorario médico. Cuando nosotros vamos a consultas privadas con nuestro médico de preferencia, vamos a poder pedirle que nos expida una factura. También aquí otra de las, bueno, sí, ahí les hago hincapié. Algunos de los profesionistas, lamentablemente, algunas veces dicen, ok, ¿quieres tu factura? Me vas a pagar el 16%. Esta es una mala práctica, ustedes no se dejen intimidar, porque en realidad los honorarios médicos no graban IVA, no están exentos y en sí no deben cobrarles el IVA. El dentista también es deducible, incapacidad o discapacidad, gastos hospitalarios y análisis clínicos. En este apartado no son deducibles los medicamentos, porque muchas de las veces nosotros vamos a farmacias Guadalajara, farmacias del ahorro, etcétera, y compramos medicamento. No es deducible a menos de que se haya comprado en el lugar donde nos atendieron. Entonces solo sería deducible en ese supuesto. Las primas por seguros, cuando nosotros compramos una prima, aquí va a ser el gasto médico complementario. Las colegiaturas van a ir desde preescolar hasta nivel bachillerato. Y todos estos tienen unos montos de topes de acuerdo a los ingresos que hayan tenido, que es del 15% sobre el ingreso. El transporte escolar cuando sea obligatorio, esto quiere decir que cuando el servicio de transporte escolar se les otorga a todos los alumnos, no solo exclusivamente, por ejemplo, al hijo del director, a cierto grupo, ¿no? Entonces va a ser deducible siempre y cuando sea dentro de las funciones de la institución a la que llevan a sus hijos, sea obligatorio el transporte. Ahí también podrían pedirlo. De las colegiaturas solo es deducible por lo que se paga mensualmente, no la inscripción. Entonces aquí habría como que ciertas restricciones. Las aportaciones. Aquí cuando nosotros hacemos aportaciones a nuestro fondo de retiro, que nosotros, por ejemplo, contratamos alguna institución que se dedica a este tipo de obligaciones, aquí la institución les va a expedir como que un comprobante
anual de lo que ustedes hayan aportado, les hace como que todo ese reflejo de todo el ingreso que hicieron a esa institución y también va a poder ser deducible. También son las deducibles las aportaciones voluntarias a su cuenta. Cuentas especiales, depósitos en cuentas personales, para el ahorro, ¿no? También las primas de seguro que tienen todo este tema de esquema de retiro, ¿no? Plan de retiro. Créditos hipotecarios. Aquí en los créditos hipotecarios, si nosotros tenemos una propiedad y estamos haciendo el pago de forma mensual, la institución bancaria va a expedirles una hoja, un certificado en el cual nos va a mostrar los intereses reales de todo el ejercicio que ustedes aportaron y ahí va a ser deducible esa aportación. Entonces, si ustedes tienen créditos bancarios, también ayudan muchísimo. Aquí no hay cantidad, simplemente que usted esté dando su aportación mes a mes de acuerdo a los pagos que le haya estipulado la institución bancaria. Ahí ya se va a determinar el interés real y ese interés real es el que usted tendría a favor y podría ser deducible en la declaración anual. Bueno, por ejemplo, tengo duda de que si las personas que están sobre sueldos y salarios, o sea, que reciben un salario, también pueden declarar y hacer deducciones o no. Sí, aquí se los mencionaba que las deducciones personales aplican para sueldos y salarios, actividad empresarial y ya serían como que es los que nos aplican. También para plataformas digitales, todas las actividades independientes y sueldos y salarios. Y si solo son sueldos y salarios, igual Sí, aunque solo aquí usted debe, es cuando más debe aprovechar ese beneficio porque es su única tarea. O sea, por ejemplo, su patrón es quien va a tener que expedir la nómina, va a tener que hacer la retención y él va a ir de forma quincenal, semanal, de acuerdo a cómo sea su pago, va a tener que expedir la factura. Pero usted, la única tarea que tiene es hacer deducciones personales, porque ahí es cuando cambia el rubro, ahí es cuando puede cambiar el panorama. Si a usted a lo mejor no hizo retenciones, si estamos hablando de sueldos y salarios, con un salario mínimo, en salario mínimo sucede que no hay retenciones, porque así lo estipula la ley. Entonces, me he encontrado casos en los que lamentablemente, pues al trabajador le sale a pagar, pero, sin embargo, si usted hace deducciones personales, si usted tuvo un percance o simplemente no va mensualmente a revisión, usted puede aprovechar este beneficio, pedir su factura y es cuando les podría salir un saldo a favor o sin saldo a favor, ¿no? Simplemente cero, pero usted ya está haciendo su tarea para que no le salga a pagar. O sea que es como un derecho aunque tengas un saldo, digo, un sueldo mínimo. Exactamente, usted puede hacer la deducción personal. Entonces, o sea, todas estas deducciones son las que usted puede hacer. También si usted contrata un plan funerario, también es deducible. Pero el tema de la deducción es que, por ejemplo, en este caso de funerario, es que se va a aplicar solo cuando se use. Y también otra de las cuestiones, los donativos son otorgados por instituciones autorizadas. Aquí muchas veces nosotros también hemos cometido el error de que cuando nosotros no queremos declarar un ingreso, ponemos donativo, ¿no? En el concepto, lo cual es erróneo porque donativo solo lo pueden hacer las instituciones autorizadas. Nosotros solo le podemos hacer donativos a instituciones autorizadas, ¿no? Un ejemplo de ello, pues la Fundación Teletón, ¿no? Entonces, esta entidad. Disculpe, ya no se escucha. Muere y le digo, ay, ahora sí que hazme el favor.
En cuanto a las deducciones por servicios funerarios, yo le puedo pedir a un vecino, no sé, su papá se murió, oye, pues apóyame en este aspecto, o tiene que ser una persona cercana a mí para demostrar o se puede hacer una deducción. Ok, aquí me quedé hasta el final, gracias, de donativos, porque eso es lo que iba a hacer hincapié, que en todas las deducciones personales solo podemos hacerlo deducible en línea recta, ascendiente y descendiente. Esto quiere decir que si yo tributo, su servidora tributa y ocupa, no sé, ir a consulta médica, pero porque voy a llevar a mi mamá, ¿no? Es deducible porque la línea ascendiente significa que son los papás y descendiente significa que son nuestros hijos. Entonces, nosotros que tributamos podemos hacer todas estas deducciones personales de nuestros padres y de nuestros hijos, solo en esa línea. Tampoco aplica para línea colateral, que serían nuestros hermanos, no aplica, solo ascendiente y descendiente, padres e hijos. Entonces, todas estas deducciones que ya mencionamos previamente son tanto para nosotros que tributamos como para nuestros padres e hijos. Aquí las fechas importantes. Para las personas morales es a más tardar el 31 de marzo. De hecho, ya se cambió desde enero hasta marzo, pueden declarar. Y las personas físicas en abril de cada año. Eso no se mueve. Y como ya les había mencionado, si el último día es sábado, es fin de semana, se recorre al siguiente día hábil. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa si no declaro? Pues nos pueden generar primero multas, que nos va a llegar un aviso a nuestro buzón tributario y la autoridad nos va a decir que ha sido acreedor a una multa. Recargos, si nosotros presentamos, por ejemplo, en mayo y me salió a pagar, se van a calcular los recargos independientemente del impuesto que me haya salido a pagar, el impuesto más los recargos y las actualizaciones, todo eso lo debo pagar. Y problemas futuros, pues todo esto nos puede generar que nos revise la autoridad, que nosotros, si no queríamos que nos viera tanto ahí, vamos a estar más visibles. Entonces, esos son como los problemas principales que nos impone. Siguiente, por favor. Aquí los errores comunes y que principalmente les pasa a sueldos y salarios es que no se revisan los ingresos precargados. Cuando nosotros estamos por sueldos y salarios, a veces lo hacemos de forma propia, sin ayuda de otra persona. Entonces, aquí lo que sí tendríamos, y si lo hacen, porque también es válido, no es necesario que contraten a alguien, pero si lo hacen de forma independiente, sí sería poner hincapié en lo que está precargado, porque muchas veces no está precargado toda la información. Sí. ¿Te la leo? Perdón. Dice, ay Dios, ¿las deducciones personales se pueden pagar en efectivo? Ahí ahorita, bueno, traigo una lámina, pero lo digo de una vez. Las deducciones personales solo se pagan por transferencia, medios electrónicos, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque nominativo y efectivo no es deducible. Solo sería por medios electrónicos para que ustedes puedan hacer deducible sus deducciones autorizadas. Pregunta, Conta, a ver si me escucha. Sí. Conta, yo soy asalariada, tengo una hija en la universidad, ahí va en línea ascendente. Mi pregunta es que usted dijo que de kinder a bachiller, pero si ella ya está en universidad y aparte yo estoy estudiando también diplomados, ¿entran o no entran los de ella y los míos? Aquí ya lamentablemente no entra, solo se puede hasta nivel técnico, bachiller o similar, que es técnico, y eso sería la deducción autorizada.
Aquí, por ejemplo, lo que usted podría hacer es que, a diferencia de usted que está en sueldos y salarios, en la cual ya no aplica, en empresarial sí lo podríamos hacer deducible, eso bajo la creatividad de cada uno de sus asesores contables. Ahí yo, por ejemplo, en su caso, sí lo haría deducible si estuviera en actividad empresarial de forma mensual para el tema del ISR, para la disminución, porque me estoy preparando y capacitando para poder cumplir mi actividad económica. Entonces, yo de forma mensual sí lo haría deducible como un curso capacitación de forma mensual, pero en la anual lamentablemente ya no es deducible. Entonces, en este caso, le convendría, llamarlo así, a mi jefe, ya que él está pagando todos mis diplomados, todo eso, a él sí le convendría, porque él es persona moral, no a Exactamente. mí. De hecho, algunas veces cuando nos dan este beneficio, cuando nosotros estamos bajo una entidad, nos piden que, no, que expidan el CFDI a nombre de la institución, porque ellos sí pueden aprovechar como capacitaciones o cursos y que al final es para que su talento humano pueda crecer y desarrollar la actividad económica. Entonces, sí, a él le ayudaría, pero a usted le digo, en asalariado Sí, no. Yo sí no, lo haría deducible si estuviera en otro régimen fiscal, como ya en le he otro mencionado. régimen. Ujú, exactamente. Perfecto, contador. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, terminando esto, los errores comunes, no revisar los ingresos precargados. Aquí si lo hacen de forma individual, si revisen todas sus nóminas, chequen, tengan su cotejo de toda esa información y chequen que sí les cuadre para que al final no haya diferencias en sus ingresos precargados. Aquí sí es como vital porque a veces la autoridad pues de forma indirecta te pone el piecito para que tú, bueno, simplemente le das el clic siguiente, clic, clic y lo presentas, ¿no? Hay algunas empresas que, por ejemplo, al empleado le pagan una cantidad, pero ya, por ejemplo, en su archivo, o sea, por ejemplo, una Afore, cosas así, les ponen que ganan, que les pagan menos para pagar menos impuestos. Entonces, ahí si la persona que está trabajando quiere declarar, ahí qué pasa, porque no va a haber coincidencia. Es que aquí le decía que, por ejemplo, se tiene que guiar muchísimo con su comprobante fiscal, que es el que le entregan a usted cuando le dan su pago. Ese recibito que nos dan cuando nosotros ya recibimos nuestro pago quincenal o semanal, ahí sería conforme a eso, porque conforme a esa información es lo que el SAT tiene. De hecho, pues la institución tiene todas las facturas, todo. Si usted perdió la información, simplemente se va al tema, al área de facturación, que de hecho ese también sería otro tema importante. Eh, pero, ahí la información ya está recopilada. Una vez que yo, por ejemplo, soy su patrona, ya le pedí al contador que realice su nómina. Una vez que la timbra, esa nómina ya aparece en automático en el portal del SAT. Usted también, por ejemplo, si perdió los recibos, ahí vienen todos esa información y usted podría hacer ese cotejo. Entonces, nos vamos a ir con lo que esté en el portal. Es lo que le decía, hay que tener mucho cuidado en ver cómo nos están pagando y que si realmente nos lo están timbrando de forma adecuada. Ajá. Ok, gracias. No guardar facturas. Aquí pues es lo del cotejo, ¿no? Es lo mismo del cotejo. Si no tengo las facturas y no sé cómo ingresar al portal, entonces va a ser imposible que yo pueda revisar si está correcto. No tener e-firma. Anteriormente se podía, y algunos casos, y en algunos casos se puede presentar solo con el RFC y la contraseña. Pero en otros, cuando por ejemplo tengo un saldo a favor muy, como de 25,000 pesos, para que nos los enteren, nos piden la e-firma. Entonces, la e-firma es nuestra firma electrónica, lo que ya habíamos visto, y entonces también para eso nos sirve, para que nosotros en tiempo nos puedan otorgar. Y pensar que nadie se dará cuenta, ¿no? Ahí
pensar que nadie se dará cuenta va muy de la mano con el primero, porque lo que yo les decía, yo sabía que tenía que pagar 5,000 pesos, pero aquí aparece que tengo saldo a favor de 10,000. No, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces a lo mejor sí es eso. Pero si yo sé realmente que no, que está mal, esta parte va muy abundante muy de la mano con el primero, porque ya estamos haciendo algo mal. Entonces es mejor enterar de forma correcta, aunque no tengamos un saldo a favor, que después nos vaya a solicitar la autoridad la devolución. Porque también la autoridad, así como está facultado para que a ti te devuelva tus impuestos, también tiene ese derecho de que si tú te declaraste de forma errónea y te determinaste un saldo a favor, cuando en realidad no lo tenías, tú le debas regresar ese saldo a favor más recargos y actualizaciones. Entonces, mejor hacer las cosas bien. Conta, pregunta, en una persona que maneja compra y venta de criptomonedas y aparte está haciendo un proyecto por medio de donaciones de parte de sus padres. La pregunta directa, en las donaciones tiene que haber un documento legal que avale eso. ¿En la declaración anual se presenta o es solo cuando lo expida, lo solicite lo que es Hacienda? O sea, aquí se refiere a que, por ejemplo, los papás le otorgaron una propiedad al hijo. Dinero en efectivo por más de 1,000,000 en el año. Aquí sí tendríamos que enterar, bueno, primero la institución bancaria, ¿no? Cuando salió ese dinero a la cuenta de su hijo, porque también aquí tendríamos que ver realmente para qué fue destinado. Si usted sí le donó o la persona le donó a su hijo, ahí tendría que haber ese informe, ¿no? Porque muchas veces puede ser que bloqueen la cuenta inicialmente. Y ya después solo quedaría así como un donativo, pero sin informar, siempre y cuando se haya procedido desde la institución. Y también que se cuente con información expresa de para qué se usó, porque puede ser que usted le puso que donativo, pero al final en la cuenta bancaria está saliendo que es para comprar o invertir en cierta cuestión. Entonces ahí sí tendríamos que ver una discrepancia. Y como tal en sí, si se debe presentar en el anual, quien debe enterarlo es la persona que hace quien recibe este donativo, porque la persona que recibe el donativo es la que informa el ingreso. Correcto. Para usted es un gasto y está saliendo, pero para la otra persona es un ingreso. Un ingreso. Mi pregunta Se directa, informaría. si hay un documento o es como cuando se pone la palabra préstamo, tiene que haber un documento donde diga fulanito le prestó a fulanito, así sea el hermano, así sea quien sea. Mientras exista la palabra préstamo, tiene que haber un documento en el cual avale quién le prestó a quién y obvio, si es un préstamo tiene que haber intereses, etcétera. Así se maneja. Exactamente. Pero ahora mi pregunta, sí, pero mi pregunta ahorita en esto, ¿qué es donación? La palabra no voy a manejar préstamo, voy a manejar donación. ¿Se maneja de igual un documento donde papá le dio a hijo tal? Porque cuando se hacen las transferencias, lo entiendo perfectamente, de la mamá al hijo, que a veces es la mamá y a veces el papá para el proyecto, lo que dice el concepto que se maneja de salida de banco es eso. Donación a proyecto. Mi pregunta directa, ¿tiene que haber un documento donde diga que mamá, papá dio una donación? En este caso el chico hace drones para tal, pero tiene que haber aparte un soporte o con eso es suficiente. Aquí volvemos al mismo supuesto en el que mencionábamos lo del donativo. Usted no podría manejar como tal donativo porque su hijo no es una donataria autorizada para recibir este tipo de ingresos. En todo caso, sería un préstamo, pero que lógicamente, como usted ya lo mencionó, tendría que estar amparado bajo un contrato,
porque también aquí en los préstamos no es solo ponerle préstamo, ¿no? Porque como efectivamente ya lo decía, va a tener que haber un retorno de dinero con a lo mejor intereses que de forma mensual se va a dar. Pero los donativos aquí sí son como más, son causal hasta incluso de revisión, porque no todas las personas estamos facultados de recibir donativos. Debemos estar ya determinados por la autoridad misma como una donataria autorizada y tener esta facultad para que nosotros podamos recibir dinero por medio de ese concepto. Si no, lógicamente va a ser un área susceptible de revisión. Perdón, Conta, no me quedó claro, o sea, es una donación, o sea, ¿qué ley hay o en dónde se basa usted para que me diga solamente estos? Yo le voy a donar a mi hija, ¿tengo que pedir permiso para ser donataria o para que mi hija reciba esa donación? Ajá. No, no entiendo. Sí, su hija debería de tener ese permiso de donataria. O sea, le digo, no todas las personas estamos facultadas para tener estar en ese supuesto de donatario. Entonces hay que irnos sobre la ley, revisar bien en qué momentos nos facultan, que serían la ley del ISR, y revisar si nosotros estamos bajo ese supuesto de donativos y ya, sí, pues sin problema lo puede hacer, pero si no, pues no tendríamos esa facultad. No me quedó claro, Conta, ahí definitivamente, porque entonces, imagínense, o sea, todos los papás tendríamos que pedir permiso, leer la ley del ICR para saber si le puedo donar a mi hija o no, como que eso no me cuadra, Conta. No, ahí creo que ahí le No, faltó es algo que a usted usted. está hablando de dinero como tal, ¿no? Aquí el problema es que nosotros sí podemos hacer, por ejemplo, el traspaso de una propiedad y eso no va a haber tema porque lo hacemos ante el notario. Pero No, hablo de dinero. Pero el problema es eso, el problema es el dinero, porque el dinero ante la autoridad se está demostrando como un ingreso. En tema de propiedades, cuando nosotros ya lo teníamos, eso ya lo teníamos y eso en algún momento usted ya pagó su impuesto y ya lo determinaron y todo esto. Aquí el problema es que tenemos un conflicto entre donativo y préstamo. El conflicto sucede en que sí, o sea, usted como tal le está regalando el dinero a su hijo, sí, esa parte sí la entiendo, pero lamentablemente no se puede manejar bajo el término donativo, porque donativo son todas esas instituciones o personas autorizadas ya previamente bajo ciertos requisitos por la autoridad para que nosotros podamos manejar ese concepto. Si usted lo quisiera hacer, bueno, sí lo podría hacer, pero en el futuro posiblemente le va a venir una revisión a su hijo, no a usted, a su hijo, porque ya va a tener que demostrar que si era donataria o no era donataria. Entonces, es por eso Ok, que hay una diferencia. Ok, ¿hay alguna diferencia entre donativo y donación? Donativo y donación al final siguen siendo bajo el mismo rubro, porque nosotros No. lo estamos regalando nuestro dinero, pero aquí pues va a cambiar, depende de. Usted Es dice que que bueno, quiere aquí me como comentan, donativo. donativo es a instituciones, regalo dinero a instituciones, Exacto. donación, regalo dinero a mi familia. Y usted lo quiere manejar como eso. A mi familia, no, no lo manejo, es que es así. Pero bueno, no, no se preocupe, Conta, ya checaré ese tema. Muchísimas gracias, Sí, Conta, sí. perdón. Bueno, los requisitos básicos son RFC, contraseña, estado de cuenta y facturas. Bueno, aquí dentro de esto tenemos el portal del SAT. Ustedes cuando se vayan al portal van a tener que irse a trámites y servicios y en declaraciones y pagos personas físicas. Aquí lo que van a hacer es iniciar el trámite con la declaración anual. Entonces, ya una vez que nosotros estamos dentro de la declaración anual, aquí no les traigo un ejemplo de cómo lo que está dentro de, porque esta información es personal.
y ya sería como meterme como que con temas, ¿no? Personales. Entonces aquí nosotros en anual ingresamos la firma electrónica. Siguiente, por favor. Y dentro de la firma electrónica ya nos da estas opciones. Y nos dice presentar declaración y nosotros le vamos a dar la primera opción que dice presentar declaración. Y ya ahí te va a cargar todos los datos que tú tengas. Te va a cargar los ingresos que obtuviste, los gastos y las deducciones personales que se hicieron. En deducciones personales lo que hay que revisar es que efectivamente nosotros hayamos cumplido con los requisitos, que fue lo único de requisito es que haya sido por medios electrónicos. Si ustedes no lo hicieron por medios electrónicos, incluso se van a dar cuenta que la autoridad no se los precarga. No precarga. De hecho, la declaración anual ya está precargada. Quiere decir que ya viene la información cargada solo para que nosotros la revisemos. Cuando estamos en actividad empresarial, nos guiamos con nuestro papel de trabajo que hicimos a lo largo del año y lo que nosotros tenemos en nuestro papel de trabajo anual va a ser lo mismo que tengamos ahí. De hecho, primero hacemos nuestro papel anual y después nos vamos a la plataforma y cotejamos, revisamos, es lo mismo. En sueldos y salarios van a estar precargadas nuestros ingresos y gastos, pero ahí los gastos van a ser las deducciones personales. Las deducciones personales, las deducciones personales usted las puede hacer mensual, no sé, esporádicamente, depende de sus necesidades. Ahí va a depender de que si usted tiene necesidades específicas, ¿no? Si, por ejemplo, tiene un niño pequeño y lo lleva a la escuela, lo lleva a una escuela privada, pues mensualmente va pagando sus colegiaturas, ¿no? Entonces ahí se le precargaría los FDIs mensuales y que aquí al final haría el bosquejo del total de todos tus gastos. Entonces, si tienen esa oportunidad de hacer deducciones personales, pues lo hagan, ¿no? Si también no es necesario que hagan deducciones personales, pues no, tampoco es como que las tengan que hacer, porque a lo mejor hasta les sale peor, ¿no? Simplemente porque querían a lo mejor un saldo a favor, lo hacen, pero no era necesario. Yo les recomendaría que no hagan la deducción, a menos de que sí la van a usar. Y ya, después de que presentan su declaración anual, les va a arrojar un acuse de declaración. Y ese acuse de declaración la pueden encontrar ahí en consultar declaración, les va a aparecer la declaración, todo el reportito que hicieron y también el acuse. En el acuse va a poder salir, por ejemplo, saldo a favor o saldo o sin saldo a favor, ¿no? O saldo a pagar. Que el saldo a pagar, cuando le sale saldo a pagar, algunas veces nos los puede mandar a plazos, nos puede mandar a pagar en parcialidades. Entonces aquí va a depender de cómo ustedes cómo opten, pero cuando es por parcialidades también genera recargos. Entonces ahí tendríamos que ver. Pues ya básicamente las recomendaciones son informarnos, preguntar y asesorarnos, ¿no? Declarar no es castigo, sino es una responsabilidad. Esa es la frase con la que yo hoy me quedaría, más allá de todo. Si ustedes hacen su declaración y lo hacen correctamente, yo les recomendaría que no estén esperanzados a recibir un saldo a favor, sino más bien a cumplir con una de las obligaciones que les compete por el hecho de estar tributando o recibiendo ingresos. Entonces, por eso es necesario que si lo realicen, que también se queden con lo del tema de aprovechar mucho las deducciones personales, hacerlo de forma correcta, no se pagan en efectivo, porque si no, no son deducibles. Y si tienen dudas, pues preguntar, ¿no? Y eso es como que lo principal. Gracias, Conta. Salarios. Excelente. Gracias a usted.
¿Cómo sabe una persona de sueldos y salarios si le conviene, o sea, un asalariado, si le conviene de hacer deducciones o mejor no meterse en eso? O sea, ahí como lo... Las deducciones como tal no es como de si nos convenga o no nos convenga. Más bien aquí sería aprovechar un beneficio que se tiene. Perdón, me refiero para no recibir, digo, para que no tengas que pagar en lugar de que solo informes, o sea, que te salga en contra en lugar de solo haber sido responsable. Eso. Ya, ok. Sí, aquí volvemos al ejemplo ese de cuando estamos dados de alta por el salario mínimo, nos va a convenir hacer las deducciones personales, porque como le decía, en sueldos y salarios se puede que te apliquen la retención en salario mínimo o no, pero eso queda en expresa del entendido de cada persona, la persona que está encargada de hacer el comprobante fiscal, que la mayoría nos vamos en que no hacemos la retención. Entonces, lamentablemente, cuando es salario mínimo, sí sale un impuesto a cargo. Entonces, por eso yo sí recomiendo que hagan deducciones personales. Si usted va, por ejemplo, al médico, no tuvo, o va a un chequeo de revisión de rutina, ¿no? Y va con un ente privado que sí solicite la factura, usted llega al lugar, le dice, necesito que me expida mi factura, usted paga por transferencia electrónica, lleva su tarjeta, lo paga o con un cheque nominativo. Todas estas formas van a ser deducibles y esa se va a ir acumulando para que en cierto momento en la declaración anual se disminuya el ingreso, porque en sí como tal las deducciones personales nos ayudan a disminuir el ingreso y cuando nosotros disminuimos el ingreso, se disminuye la base del impuesto. Aquí tanto en sueldos y salarios como en actividad empresarial hay una tarifa anual que va desde el 1.92% hasta el 35% de ISR. Entonces, sobre esos límites, nosotros vamos a determinar de acuerdo a cuánto tuvimos de ingreso. Entonces, para eso nos sirve la deducción, para disminuir el ingreso y por lógica la base del impuesto y así se reduce el impuesto final. Okay. Tenemos una pregunta que dice, ¿las organizaciones sin fines de lucro deben declarar anualmente? Sí, aquí estamos con instituciones sin fines de lucro. Estas instituciones sí declaran de forma anual, solo informan el tema de todos los ingresos que obtuvieron. O sea, aquí estamos en una persona moral y sí está obligada a a informar básicamente. Posiblemente no debe pagar nada, pero sí lo entera. En sí, como les mencionaba, o sea, tanto en personas morales como en personas físicas puede haber supuestos en los que ni siquiera les salga a pagar, pero por el hecho de tributar ya les compete una facultad. Y también eso, para que ustedes se puedan dar cuenta si está obligado o no está obligado, ustedes conocen lo que es una constancia de situación fiscal. En la constancia de situación fiscal va a venir como todas las obligaciones a las que nosotros estamos impuestos. Por ejemplo, si yo estoy en actividad empresarial, me va a decir que estoy obligada a la declaración mensual del pago provisional de ISR y que estoy obligada a enterarlo a más tardar el 17 de cada mes. Me va a decir que estoy obligada al pago definitivo de IVA y que ese también a más tardar el 17 de cada mes. Me va a decir que estoy obligada a la declaración informativa que decía aquí en línea, la DIOT también, ¿no? Estoy obligada. Estoy obligada a la declaración anual a más tardar en el mes de abril. Ahí me van a aparecer todas mis obligaciones a las que se me compete. Entonces, no se delimita que ustedes puedan tener una obligación o todos los presentes tengan la misma obligación, porque todos los presentes tienen diferentes actividades. Entonces se van en la constancia de situación fiscal y ahí les va a aparecer su obligación. No sé si hay algún otro tema.
Bueno, nada más queremos agradecerles a todos los que se conectaron en línea. Seguimos con este ciclo de conferencias que es muy interesante y muy valioso. Muchas gracias, Aide. Y pues a nombre de la Fundación Espinosa Aro García, les agradecemos su presencia, tanto presencial como virtual. Nos estamos viendo para el lunes, ay, no me acuerdo, es otro lunes del otro mes, pero les vamos a mandar mensajito y nos vemos el lunes. El jueves. El jueves 9 de abril Sí. para la conferencia de ciberseguridad. Muchas gracias a todos y a todas.